América Latina está despertando, pero no con gritos ni con guerras, sino con ecos. Ecos que vienen de hospitales cerrados, de túneles hundidos, de mares que respiran cuando nadie los mira. Lo que vas a escuchar no son leyendas, son registros reales, testimonios, sonidos que la ciencia aún no consigue explicar. Cada país guarda un misterio que se niega a morir, y mientras el mundo mira hacia el futuro, aquí, el pasado sigue hablando. Apaga la luz, ponte los audífonos y presta atención, porque después de este video, el silencio nunca volverá a sonar igual. La voz del pabellón 5. En el hospital provincial hay un ala cerrada desde hace más de 20 años. Puertas selladas, paredes descascaradas y un cartel oxidado que todavía dice Pabellón 5, Ginecología y Maternidad. De día, el lugar parece un museo abandonado, pero de noche se convierte en un enigma que ningún guardia quiere enfrentar. Siempre pasa a las 3:12, contó Gustavo, sereno del hospital desde hace más de una década. Suena el timbre de llamada de enfermería, el del pabellón que ya no tiene electricidad. Los registros internos confirman que el sistema fue desconectado en 2001, cuando una fuga eléctrica obligó a clausurar todo el ala. Sin embargo, desde entonces, el timbre se activa cada noche a la misma hora, por exactamente 10 segundos. El sonido viaja por los pasillos como un eco metálico, un llamado insistente, como si alguien siguiera pidiendo ayuda. En 2007, un técnico del mantenimiento decidió investigar. Entró al pabellón con linterna y grabadora. Las luces parpadeaban. Las camas seguían alineadas, cubiertas por sábanas amarillentas. Todo estaba quieto, hasta que el timbre volvió a sonar, justo detrás de él. Revisó el tablero eléctrico, sin corriente. Al acercarse al botón de llamada, notó algo grabado con uñas en el plástico. «No me dejen sola». La grabadora registró el sonido, pero también algo más. Una voz femenina, apenas audible, diciendo «Está frío». Los técnicos analizaron el audio durante semanas. No encontraron interferencias ni señales externas. El canal estaba limpio. Solo esa frase, repetida 3 veces. Desde entonces, el pabellón 5 se cerró definitivamente. Las llaves se guardan en una caja bajo sello administrativo. Aún así, los vigilantes aseguran que las luces del pasillo se encienden solas en la madrugada y que los detectores de movimiento marcan actividad, aunque las cámaras solo muestran vacío. Los viejos médicos recuerdan que en los años 80, ese pabellón atendía partos de emergencia. Durante una tormenta, el generador falló. 3 pacientes murieron esa noche. Una enfermera intentó salvarlas a la luz de las velas. Su nombre, Elena Duarte. Murió días después por una infección. Nadie volvió a ocupar su sala. Los guardias creen que es ella quien activa el timbre, repitiendo su rutina una y otra vez, esperando que alguien responda a su llamado. Si alguna vez escuchan el timbre, dice Gustavo, no contesten, porque cuando alguien lo hace, el sonido deja de venir del tablero, viene del pasillo. En 2019, un grupo de estudiantes de medicina pidió grabar un documental sobre fenómenos inexplicables en hospitales argentinos. Obtuvieron permiso limitado. El video nunca se publicó completo. Solo un fragmento de 28 segundos circuló en redes. Se ve un corredor oscuro y en el fondo una luz tenue que se enciende sola. Luego, una voz dice con claridad, «No me dejen sola». La voz no pertenece a nadie del equipo. La grabación fue analizada. La frecuencia no coincide con ningún rango humano conocido, y lo más extraño es que el audio capta una respiración doble, como si alguien más estuviera junto al micrófono. Hoy, el pabellón 5 sigue cerrado. Las enfermeras nuevas evitan pasar cerca. Los pacientes del turno noche dicen escuchar pasos detrás de las cortinas, y algunos aseguran que cuando el hospital está en calma, una voz femenina canta una melodía sin letra, una canción que nadie reconoce, pero que hace llorar incluso a los que no creen en nada. Un pabellón que respira, una voz que nunca dejó de cuidar y un timbre que todavía suena, esperando una respuesta.
el bosque de los ecos humanos. Hay un tramo de bosque a las afueras de San Juan del Río, que los lugareños llaman el Susurro, no por el viento ni por los árboles, sino por algo que sucede allí desde hace generaciones. El eco devuelve otra voz. Los niños del pueblo solían jugar entre los álamos, gritando sus nombres solo para escuchar la respuesta. Pero un día, uno de ellos, Luis Ángel, gritó: «¿Quién está ahí?», y el eco respondió: «Tú». Desde entonces, nadie volvió a jugar allí. A simple vista, el bosque parece normal. Senderos estrechos, raíces antiguas, una neblina ligera al amanecer. Pero en ciertas noches, especialmente cuando la luna se esconde, el aire cambia. El sonido parece atrapado, como si las hojas absorbieran cada palabra. En 2018, un grupo de estudiantes de acústica de la Universidad Autónoma de Querétaro visitó el sitio. Querían comprobar si era un fenómeno físico, quizás producto del terreno irregular. Llevaron micrófonos, grabadoras, drones. Durante los primeros minutos todo fue normal, pero cuando comenzaron las pruebas de eco, algo no encajó. La voz del primer estudiante rebotó limpia, la del segundo volvió con un retardo distinto, y la del tercero regresó con otra entonación. El análisis posterior reveló que la frecuencia del retorno era exactamente humana, pero con una modulación que no correspondía a ninguno de ellos. Era como si alguien, o algo, repitiera las frases desde adentro del bosque. Uno de los jóvenes en su testimonio posterior escribió: «No era un eco, era una respuesta». Durante la tercera noche, el equipo instaló sensores de vibración entre los árboles. A las 02:17, las grabadoras captaron un sonido breve, un suspiro, seguido de una voz femenina que dijo en tono bajo: «No hablen». La voz se grabó nítida. Ninguna mujer formaba parte del grupo. El registro fue revisado por peritos del laboratorio de audio. No había cortes ni inserciones. El sonido provenía del punto más profundo del bosque, una zona donde la señal de los equipos se perdía completamente. Los investigadores decidieron no continuar, pero uno de ellos, Arturo Salas, regresó solo meses después, con la intención de grabar una secuencia documental. Nunca volvió a su casa. Su cámara fue encontrada días después, colocada sobre una roca, aún grabando. El último minuto del video muestra un plano fijo, entre ramas oscuras, y a lo lejos, una voz infantil repitiendo su nombre: Arturo. El caso fue reportado como desaparición sin indicios de delito. Las autoridades no hallaron rastros, ni huellas ni pertenencias, solo la cámara. Desde entonces el lugar fue cerrado por precaución. Sin embargo, los campesinos que viven cerca aseguran que todavía se escuchan voces, especialmente después de la lluvia. Voces que repiten lo que uno dice, pero con un segundo de diferencia, como si la selva misma estuviera aprendiendo a hablar. «Yo los escuché», dice don Melitón, un guardabosques de 70 años. No repiten las palabras, repiten los pensamientos. A veces, los ecos se adelantan, respondiendo antes de que alguien pregunte. Otras solo guardan silencio, un silencio tan denso que el corazón parece sonar demasiado fuerte dentro del pecho. Los científicos lo llaman resonancia de cavidad acústica variable, causada por los árboles huecos y la topografía. Pero los viejos del pueblo lo saben bien. Esa explicación no sirve cuando el eco pronuncia tu nombre antes que tú. Hoy, el bosque sigue allí, creciendo sobre la historia. Los visitantes curiosos rara vez llegan al centro. Dicen que la presión en los oídos se vuelve insoportable y que el aire huele a cobre, como antes de una tormenta. A veces los que logran salir juran escuchar pasos detrás de ellos, aunque el suelo esté cubierto de hojas secas. Y otros aseguran que al alejarse, el eco los sigue, repitiendo cada respiración hasta perderse entre los árboles. Un bosque que no devuelve el sonido, sino el alma de quien lo pronuncia. El hombre que desapareció de una foto familiar. Hay fotografías que envejecen como recuerdos y otras que parecen borrar a quien ya no debería estar allí. En el pequeño pueblo minero de Porco, a 2 horas de Potosí,
La familia Villarroel se reunió para celebrar el cumpleaños número 86 del abuelo Mateo. Fue una tarde sencilla. Música, sopa de maní, niños corriendo por el patio y una cámara digital que, en 2015, todavía se usaba con orgullo. La foto fue tomada frente a la pared verde de la cocina. Todos sonríen, pero cuando la hija mayor, Julia, revisó la imagen, notó algo imposible. Mateo, el abuelo, no estaba. El espacio que debía ocupar mostraba el mantel arrugado y la silla vacía, aunque todos recordaban haberlo visto levantar la mano para la foto. Lo más inquietante, su reflejo aparecía en una ventana detrás, mirando hacia la cámara con los ojos abiertos y el rostro inmóvil. Pensaron que era un error técnico. Repitieron la foto. Esta vez, Mateo volvió a aparecer, aunque con el rostro borroso, como si el movimiento no coincidiera con el de los demás. A la mañana siguiente, el anciano no despertó. Había muerto durante la noche, sin signos de dolor. Los médicos lo atribuyeron a un paro respiratorio, pero la familia sabía que algo más había ocurrido. Julia llevó las fotos a un estudio de revelado en la ciudad. El técnico confirmó que no había edición ni manipulación. Los datos EXIF mostraban que la imagen era genuina. El reflejo del abuelo tenía sombra y su posición coincidía con el ángulo real de la cámara. Pero el cuerpo ausente no emitía luz. Era como si nunca hubiera estado allí. Los vecinos comenzaron a hablar. «Eso pasa cuando alguien está por irse», dijo doña Nélida, la vecina de al lado. «Su alma se adelanta para avisar». Con los días la historia se volvió leyenda. Otros en el pueblo afirmaron haber tenido fotos donde faltaba alguien justo antes de que esa persona muriera. Una niña de 13 años, retratada en una boda, también desapareció del grupo en la imagen. Falleció una semana después en un accidente doméstico. Los investigadores locales recopilaron las fotos y las compararon. En todas había un patrón. La persona ausente siempre dejaba una sombra fuera de lugar, a veces proyectada sobre una pared donde nadie estaba. Un periodista potosino publicó un artículo titulado «Las imágenes que anuncian la muerte», pero el material fue retirado en menos de 24 horas. El archivo digital se dañó. El texto no pudo recuperarse. Años después, en 2021, el nieto menor de los Villarroel decidió escanear nuevamente la imagen original del abuelo Mateo. El archivo se abrió con normalidad, pero mientras ampliaba el reflejo del vidrio, notó algo nuevo. Detrás del rostro del abuelo, en el reflejo, había otra figura, una silueta oscura, con la mano extendida, como si lo sujetara por el hombro. «Nunca lo vi antes», contó el nieto. «Y juro que en la casa no había nadie más ese día». Analistas de fotografía del Museo Nacional revisaron el caso. El resultado fue desconcertante. No se trataba de doble exposición ni manipulación óptica. El reflejo mostraba una fuente de luz interna, una iluminación que no provenía del entorno. Hoy la foto sigue guardada en un cajón, envuelta en papel de seda, como si la familia temiera mirarla de nuevo. Los hijos de Mateo aún visitan su tumba cada julio, dejando una copia impresa sobre la lápida, para que, dicen, no vuelva a olvidarse de aparecer. Los fotógrafos de la región llaman a ese fenómeno el vacío de Porco y evitan tomar retratos en interiores con espejos o vidrios detrás. No por superstición, sino por miedo a descubrir quién podría faltar en la próxima foto. Una imagen sin cuerpo, un reflejo con alma y un instante donde la muerte parece adelantarse solo para avisar que ya está ahí. El relámpago de los muertos. En este pequeño municipio costero, el cielo tiene su propio lenguaje, y algunas noches parece hablar con luz. Cada año, a finales de octubre, los habitantes de San Rafael del Sur observan el mismo fenómeno, una descarga blanca, silenciosa, que ilumina el cementerio principal justo antes del Día de los Difuntos. No hay truenos, no hay nubes, solo un relámpago que nace del suelo y desaparece sin dejar rastro. Los lugareños lo llaman el relámpago de los muertos. El fenómeno fue documentado por primera vez en 1972, cuando un fotógrafo local capturó una exposición nocturna sobre las tumbas.
En la imagen se aprecia una luz en forma de espiral sobre la cruz central, como si un rayo hubiera descendido sin romper el aire. Desde entonces, cada generación lo ha visto al menos una vez, pero nadie logra explicarlo. Parece una llamarada que respira, dijo doña Francisca, florista del cementerio. El aire se calienta, pero el cuerpo se enfría. En 2009, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales envió un equipo de campo para medir la actividad eléctrica. Durante 3 noches, los sensores no detectaron nada, pero la cuarta noche, a las 00:47, los aparatos registraron un pulso electromagnético con una intensidad equivalente a un relámpago. El cielo, sin embargo, estaba despejado. El destello surgió desde el suelo. Los científicos propusieron una teoría, que el fenómeno se debía al fósforo acumulado en los cuerpos enterrados y al alto nivel de humedad. Pero el análisis posterior mostró algo imposible. El fósforo no era suficiente para producir una descarga visible, y el patrón de luz seguía una dirección ascendente, no descendente. En 2014, una periodista de Managua viajó al lugar para hacer un reportaje televisivo. Durante la transmisión en vivo, un resplandor blanco atravesó el plano por detrás de las tumbas. El camarógrafo, temblando, dejó la cámara grabando mientras retrocedía. La luz se elevó lentamente y desapareció hacia el cielo, como una columna que se disolvía en silencio. El video nunca fue emitido. La reportera abandonó el canal semanas después. Dijo que el archivo no quiso guardarse. Desde entonces, los pobladores han convertido el evento en un ritual de respeto. Cada víspera del Día de los Muertos, apagan todas las luces y esperan en silencio. Si el relámpago aparece, es señal de que las almas están cerca. Si no, significa que nadie nuevo partió ese año. Cuando el cielo no brilla, dormimos tranquilos, dice don Celestino, sepulturero. Pero cuando la luz cae, alguien muere antes del amanecer. En 2021, un grupo de investigadores de la Universidad de León intentó registrar el fenómeno con cámaras térmicas. El resultado fue inquietante. Antes del destello, el suelo aumentó su temperatura varios grados, pero justo en el momento del relámpago, toda la zona cayó a menos de 10 degrees, una inversión térmica imposible en cuestión de segundos. Un año después, durante una noche nublada, varios habitantes aseguraron ver siluetas oscuras moviéndose entre las tumbas antes del destello. Cuando la luz blanca iluminó el campo, esas figuras se disolvieron. Solo quedaron las sombras proyectadas sobre las lápidas, largas, desiguales, como si el relámpago hubiera dejado grabadas las formas de quienes lo presenciaron. Los científicos aún lo estudian. Los religiosos lo veneran, y los viejos solo guardan silencio. Dicen que no es rayo ni fantasma. Dicen que es la memoria de los muertos regresando a mirar sus nombres. Cada año, cuando el aire cambia y las flores de cempasúchil comienzan a secarse, los niños corren al cementerio con miedo y curiosidad, esperan el resplandor, y cuando finalmente llega, nadie respira. Por un instante, todo el pueblo se queda bajo una luz blanca, pura, sin sombra, y en ese silencio absoluto parece que el cielo y la tierra se reconocen. Un relámpago que no mata, una advertencia que no se repite, y una luz que no viene del cielo, sino de lo que alguna vez fuimos. El puente de los desaparecidos. A simple vista, es solo un puente viejo de concreto, cruzando un río marrón y lento, rodeado de árboles que parecen observar en silencio, pero en Olancho todos saben que ese tramo de carretera, kilómetro 47, es un lugar donde la gente se desvanece. Desde 2012, 9 personas han desaparecido al intentar cruzarlo. Hombres, mujeres, motociclistas, incluso un camión pequeño. Nadie los vio caer. Nadie escuchó gritos. Solo el sonido del agua moviéndose debajo. El primer caso fue el de don Ramiro Zelaya, un agricultor que regresaba de vender ganado. Su camioneta fue hallada estacionada sobre el puente. Motor encendido, luces prendidas, puertas cerradas, pero el asiento del conductor estaba vacío. Los buzos buscaron durante 3 días. No había rastros. El río, según ellos, estaba tranquilo, sin corriente fuerte. Y sin embargo, Ramiro nunca apareció. En 2014,
La historia se repitió con una pareja joven. Dejaron sus motocicletas en la orilla, como si se hubieran detenido a mirar el agua. Uno de los cascos quedó en el suelo, y junto a él, marcas de pisadas, que se detenían justo en el borde del puente. A partir de entonces, el lugar comenzó a llamarse el Puente de los Desaparecidos. Los conductores evitan pasar después del anochecer. Los lugareños rezan cuando cruzan. Hay algo debajo, dice don Pascual, pescador del área, algo que llama por el nombre. En 2016, el gobierno envió un equipo de ingenieros para revisar la estructura. Todo estaba en orden, no había grietas ni hundimientos, pero cuando los técnicos bajaron una cámara subacuática, las imágenes mostraron algo inquietante. En el fondo del río, una corriente circular giraba en sentido contrario, como un remolino fijo, imposible en una zona sin desnivel. Parecía moverse con ritmo como si respirara. Al intentar acercar la cámara, la señal se cortó, y el cable se tensó con fuerza, como si algo lo hubiera tirado desde abajo. En 2019, 2 turistas españoles cruzaban el puente al atardecer. Detuvieron el auto para fotografiar el paisaje. Una de las imágenes, la última que subieron a redes, muestra el agua tranquila y una bruma ligera sobre la superficie. Pero al ampliar la foto, se distingue una figura humana justo debajo del reflejo, de pie, mirando hacia arriba. Las autoridades descartaron la foto como ilusión óptica, pero los lugareños reconocieron el rostro. Era el del joven que había desaparecido meses antes. En 2021, la policía local colocó cámaras de seguridad en ambos extremos del puente. El sistema funcionó por 3 semanas. Luego los archivos comenzaron a fallar. En una de las grabaciones, la única que sobrevivió, se ve un camión detenerse. El conductor baja, mira hacia el río y da un paso adelante. La cámara se corta. El camión permanece allí, motor encendido. El hombre nunca volvió. Un informe técnico posterior concluyó que el equipo había sufrido una descarga magnética intensa. Los sensores térmicos, sin embargo, registraron algo inusual, una presencia fría justo en el centro del puente, una masa de temperatura negativa que se desplazaba lentamente. Los científicos lo atribuyeron a una combinación de humedad y electricidad estática. Pero los habitantes tienen otra versión, que el río se lleva a los que escuchan su nombre. A veces el agua te llama suave, dice una mujer que vive cerca, y si contestas, ya no hay vuelta. El padre Domingo, párroco de Catacamas, bendice el puente cada año. Coloca cruces nuevas en los extremos. Aún así, la bruma regresa, siempre al amanecer, siempre en silencio. Hoy, los conductores aceleran al pasar, sin mirar a los lados. Los que se detienen aseguran sentir un cosquilleo en el pecho, como si el aire tirara hacia abajo. El río sigue moviéndose lento, marrón, paciente, y el puente permanece igual, sin grietas, sin marcas, sin respuestas. Un lugar donde el tiempo se detiene, y el agua guarda nombres que no devuelve. El monasterio sin sombra. En el corazón de los Andes, rodeado por montañas cubiertas de neblina, se levanta un edificio silencioso, antiguo y casi olvidado, el monasterio de Santa Gertrudis. Construido en el siglo XVII por frailes dominicos, ha sobrevivido a terremotos, incendios y siglos de abandono, pero su verdadera rareza no está en sus muros, sino en su luz. Quienes lo visitan aseguran que, al entrar en la capilla principal, el cuerpo deja de proyectar sombra. A mediodía, cuando el sol entra directo por los vitrales, los turistas y peregrinos notan que el suelo se ilumina, pero sus figuras no aparecen reflejadas, ni siquiera en los espejos de agua del claustro. No hay sombra, ni siquiera de las velas, dice la hermana Teresa, una de las pocas monjas que aún habitan el lugar. Aquí la luz no juzga. El fenómeno fue reportado por primera vez en 1937, cuando un grupo de arqueólogos peruanos documentó el sitio. Uno de ellos escribió en su diario: «La luz parece venir de todas partes, incluso de dentro de nosotros». En 1998, tras el terremoto de Bahía, el gobierno ecuatoriano envió ingenieros para evaluar la estructura. Uno de ellos, el arquitecto Luis Cabrera,
Contó haber sentido una vibración de silencio dentro del templo. Sus palabras exactas fueron: el aire tenía peso, pero no sonido. Las mediciones realizadas con luxómetros mostraron una iluminación constante de 3.400 lux, incluso cuando el sol estaba cubierto. Era como si el interior del monasterio tuviera su propia fuente de luz invisible. La explicación científica más aceptada sugiere un efecto óptico causado por la refracción entre las paredes blancas y los vitrales dorados. Pero hay algo que esa teoría no puede explicar. Las sombras desaparecen incluso cuando las luces están apagadas. Durante la Semana Santa de 2005, un grupo de peregrinos de Cuenca visitó el monasterio al atardecer. Uno de ellos encendió una vela para rezar. Cuando la acercó al suelo, notó que la llama iluminaba el entorno, pero no proyectaba sombra alguna. El guía local, don Alberto Jiménez, recuerda ese momento con voz baja. Uno de los visitantes dejó la vela sobre la piedra y vio su reflejo moverse, pero el suyo no. Al año siguiente, el monasterio fue cerrado al público. El Ministerio de Cultura lo declaró sitio de preservación por condiciones ópticas inusuales. Sin embargo, algunos investigadores lograron ingresar en secreto. Uno de ellos, un físico argentino, colocó una cámara infrarroja en el centro de la capilla. El video muestra figuras caminando, aunque en la sala solo estaba él. Las siluetas no proyectan sombra, pero sí reflejan la luz. Los pobladores de Loja creen que el monasterio está construido sobre una línea energética ancestral, una vena de tierra que concentra la energía solar. Los más devotos afirman que el lugar fue bendecido, que allí la luz no condena, sino purifica. Pero los viejos del valle cuentan otra versión. Dicen que en ese lugar antiguamente se reunían los monjes para confesar sus pecados y que los más oscuros se quedaban en el suelo, convertidos en sombra. Cuando el último abad murió, la tierra, cansada de absorber culpas, dejó de reflejar cualquier oscuridad. Por eso la luz aquí es limpia, dice doña Jacinta, una mujer de la zona, porque ya se tragó todo lo que pesaba. Hoy el monasterio sigue cerrado. Las ventanas están cubiertas de polvo, pero el interior continúa brillante, como si respirara. Algunos viajeros aseguran que al mirar desde fuera pueden ver sus propias sombras desaparecer sobre la puerta de piedra, y cuando se alejan, el cuerpo tarda unos segundos en recuperarla, como si la luz se resistiera a soltarla. Un templo donde la luz no proyecta oscuridad, un lugar que recuerda que a veces lo que más tememos no es la sombra, sino el momento exacto en que deja de existir. América Latina no duerme, respira, en cada montaña, en cada río, en cada sombra que cae sobre el suelo, algo sigue despierto. Dicen que el misterio pertenece al pasado, pero aquí el pasado nunca se fue, solo cambió de forma. Ahora es eco, agua, piedra, viento, y a veces una voz que aún llama por su nombre. Nadie puede explicar por qué el sonido de un bosque responde, por qué una foto borra a quien amamos, o por qué la luz de un monasterio se niega a proyectar sombras. Quizás la respuesta no está en la ciencia, sino en la memoria de la tierra, porque en América Latina los secretos no se cuentan, se escuchan, entre los árboles, en el rumor del agua, o en ese silencio que parece demasiado vivo. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios cuál de estos misterios no te dejará dormir esta noche. Y recuerda, aunque apagues la luz, aunque cierres la puerta, América Latina sigue hablando.